Aclaración de derechos. Este es un trabajo de ficción sin fines de lucro. Los personajes, lugares y elementos pertenecientes a Masashi Kishimoto, Natsu Hyuga y sus respectivas editoriales y productoras son propiedad de sus creadores originales. Todos los derechos de las franquicias originales pertenecen a sus respectivos dueños. Sin más que decir, empecemos con el fanfic. Capítulo 18. El espejo. Entre ellos, las campanas del ala norte del palacio repicaban de forma errática, no como anuncio ceremonial, sino como alarma. El eco de los pasos apresurados corría por los pasillos de piedra. Sasuke acababa de cruzar el patio interior cuando Maristela apareció, agitada, sujetando con fuerza los pliegues de su vestido. Sasuke. Lo llamó, y su voz sonaba más tensa que de costumbre. Eulalia no está en su habitación. Detrás de ella llegó Clemencia, jadeando, con el rostro pálido. No solo eso, alguien la vio cruzar las puertas traseras, antes del amanecer. Llevaba una capa oscura. No dejó nota, nada. Sasuke se detuvo por un instante, cerró los ojos y apretó la mandíbula. No preguntó a dónde fue. Ya lo sabía. Voy por ella, dijo, con un tono que no admitía réplica. Espera. Clemencia dio un paso adelante. No puedes ir solo. Nosotras también conocemos caminos rápidos, y si es peligroso, no, la interrumpió Sasuke, girando apenas el rostro para mirarlas. Sus ojos estaban afilados, pero no por ira, por determinación. Este camino es mío. No necesito guardias. No necesito ayuda. Pero, ¿y si no regresas? Preguntó Maristela, casi susurrando. Sasuke ya se había girado, caminando hacia la puerta principal. Regresaré, dijo, sin mirar atrás. Con ella. El portón se cerró tras él, y el silencio pesado que dejó en el aire fue casi tan frío como la mañana que lo esperaba afuera. La noche se abría como una página negra sobre el horizonte, desplegándose lenta, implacable, hasta cubrirlo todo. Las sombras se enroscaban entre las raíces y los troncos, y el bosque, denso y húmedo, parecía respirar a través de la neblina. Cada gota que caía de las hojas golpeaba el suelo con un sonido hueco, como si el tiempo goteara junto a ellas. Sasuke avanzaba sin mirar atrás, su silueta recortada contra la penumbra. No seguía huellas en la tierra. El rastro que perseguía no era de pies, sino de algo más etéreo, emociones, recuerdos, sensaciones que parecían flotar en el aire y prenderse a su piel. El suelo crujía bajo sus sandalias, y en cada crujido se mezclaba el murmullo del viento con un susurro apenas audible, como si el bosque intentara advertirle de algo. El olor a tierra mojada se mezclaba con otro aroma más tenue, uno que creía olvidado, y que lo impulsaba a seguir. Cada paso lo acercaba a un lugar que reconocía y, al mismo tiempo, le resultaba ajeno. Era como caminar dentro de un sueño, uno donde la memoria y la realidad se fundían hasta que no podía distinguir qué había vivido y qué estaba imaginando. Las ramas parecían inclinarse sobre él, estrechando el camino, como si quisieran retenerlo o empujarlo más rápido hacia ese destino invisible. Y en lo profundo, más allá del último velo de niebla, algo esperaba. Cuando emergió del último grupo de árboles, el paisaje se clavó en sus retinas. Ante él, un pueblo reducido a polvo y ruinas. Casas derrumbadas, paredes quemadas, vigas partidas como huesos. El viento levantaba cenizas que parecían tinta seca. Un campanario roto se mantenía en pie, como único testigo. Pero Sasuke lo supo al instante. Esto no podía ser real. «Aname», susurró. Entre las ruinas, Eulalia estaba de pie. Su silueta recortada contra el fondo de ceniza y humo parecía inmóvil, como una estatua que el fuego había perdonado. El cabello, suelto, caía en ondas oscuras sobre sus hombros, agitado apenas por un viento tibio que olía a madera quemada. Sus ojos, dos espejos turbios, brillaban con un gris extraño, como si en ellos se hubieran acumulado todas las tormentas que habían arrasado la aldea. No había lágrimas. No había sonrisas. Y, sobre todo, no había sorpresa. No parecía feliz de verlo. Tampoco asustada. Era la calma fría de quien ya lo ha visto todo arder y ha sobrevivido para contarlo, o para vengarlo. En su quietud había algo inquietante. Un pulso contenido, como si bastara un suspiro para que todo volviera a estallar. «Llegaste tarde», dijo, su voz flotando como un eco. Sasuke no desenvainó su espada. No levantó la mano. Solo dio un paso adelante y la miró, directo a los ojos. ¿Tú escribiste el capítulo 6, o lo escribió alguien con tu rostro? El silencio se extendió. Eulalia bajó la mirada, y una media sonrisa, demasiado triste para ser burla, se dibujó en sus labios. ¿Y si fui ambas?
respondió, como si se hablara a sí misma. ¿Me perdonarías, aunque te haya condenado antes? El aire cambió. De entre las sombras de una pared derruida, Aname emergió. Ya no como un susurro, no como una mancha en el reflejo, sino físicamente, a su lado. Su silueta se retorcía entre humo y luz rojiza, con un rostro casi idéntico al de Eulalia, salvo por unos ojos ardientes y crueles. Él no te entiende, dijo Aname, acariciando el hombro de Eulalia como una madre que protege. Nunca te entendió. Ni antes, ni ahora. Sasuke no se movió, pero su chakra se tensó. Aléjate de ella. ¿Por qué? La voz de Aname se volvió melosa, como miel podrida, cada palabra arrastrándose como una serpiente. ¿Para que vuelvas a romperla? Avanzó un paso, y la neblina pareció apartarse de su figura, revelando esos ojos oscuros donde no quedaba ni rastro de la madre que había sido. Su aliento olía a recuerdos quemados, y su sombra se extendía como un manto sobre Sasuke. No, susurró, y el susurro se sintió como un portazo en el pecho. Te irás, y esta vez, no volverás. Las últimas sílabas se hundieron en el aire como clavos calientes, dejando un silencio pesado, tan denso que hasta el bosque pareció contener la respiración. La ilusión se cerró sobre él como un muro invisible. En cada esquina de su visión aparecían imágenes de Itachi sangrando, de Naruto tendiéndole la mano y alejándose, de Sakura con lágrimas que él nunca secó. Los recuerdos golpeaban como cuchillas, pero Sasuke no retrocedió. Entonces, Aname hizo algo más. No fue un movimiento brusco ni violento, al contrario, se deslizó hacia Eulalia con la delicadeza de una caricia que esconde un puñal. Su silueta, envuelta en un resplandor oscuro, se inclinó apenas, y con un toque suave, casi maternal, apoyó dos dedos sobre la frente de su hija. Ven conmigo, hija mía, susurró, y el susurro no fue solo sonido. Se deslizó como humo por los oídos, atravesó la piel, y descendió hasta lo más profundo del alma. Los párpados de Eulalia temblaron. Un brillo húmedo cubrió sus ojos, como si en ellos se derramara un océano desconocido. Su respiración se hizo lenta, muy lenta, y su postura cambió, perdiendo toda la tensión humana, adquiriendo la quietud inquietante de algo que ya no pertenece del todo a este mundo. La oscuridad de Aname no entró en ella como un golpe, sino como una marea paciente e imparable. Se derramó dentro de su hija como tinta negra cayendo en agua pura, extendiéndose en remolinos silenciosos hasta teñirlo todo. Los dedos de Eulalia se crisparon, sus labios se curvaron en una sonrisa que no era suya. Cuando alzó la mirada hacia Sasuke, sus ojos ya no eran los mismos. En ellos habitaba un gris profundo, helado, en el que se mezclaban dos presencias, dos respiraciones, dos voluntades. Ya no era solo Eulalia. Era la hija y la madre fundidas en un mismo cuerpo, una criatura nueva y peligrosa, guiada por un amor retorcido y una furia heredada. El aire a su alrededor se volvió pesado, como si la tierra misma temiera lo que acababa de nacer. Sasuke sintió como su propio pulso se aceleraba, el instinto gritando que esa no era la Eulalia que había conocido, y que cualquier error podría significar el final. No tuvo elección. Si quería salvarla, tendría que enfrentarse a esa fusión imposible, luchar contra Eulalia sin destruirla, resistir contra Aname sin dejar que lo devorara. Tendría que luchar junto a ella, primero. Capítulo 19. La tinta que no se borra. El primer movimiento no fue de Sasuke. Fue de ella. O de ellas. Eulalia, o la fusión que Aname había creado, dio un paso adelante. No corrió, no atacó de inmediato. Avanzó con una lentitud calculada, con el aplomo de quien sabe que el miedo crece en el silencio y en la espera. Cada paso suyo parecía arrastrar algo invisible. Un murmullo de pasos antiguos, como si en la tierra quedaran grabadas las pisadas de un pueblo entero, uno que ya no existía, borrado por fuego y llanto. Su cabello, suelto y agitado por una brisa inexistente, caía sobre su rostro a ratos, ocultando y revelando una mirada que no pertenecía a una sola persona. Sus pupilas, dilatadas y grises, parecían dos pozos de agua estancada en los que uno podía ahogarse sin hacer ruido. El aire a su alrededor se deformaba levemente, como si un calor invisible emanara de su cuerpo. No era calor humano, era un calor de ceniza, de hoguera que consume sin dar luz. Incluso las sombras parecían inclinarse hacia ella. Míralo, susurró Aname desde dentro, y esa voz, aunque salió por la boca de Eulalia, llevaba un eco grave, un retumbar como si viniera desde un pozo profundo. Era como escuchar dos latidos superpuestos en una misma frase. Míralo, y recuerda lo que hizo. El último paso la dejó a apenas un par de metros de Sasuke. Entre ambos, el bosque parecía contener la respiración.
Un cuervo gritó en la distancia y cayó de inmediato, como si hubiera cometido un error. Sasuke sintió como aquella mirada se le clavaba bajo la piel, como si buscara los recuerdos que él mismo había enterrado. Y en ese instante supo que no solo iba a luchar contra ella, sino contra todo lo que había perdido. El cielo sobre el pueblo se oscureció más, como si la memoria que Aname tejía hubiera engullido hasta la luz. Y entonces comenzaron las imágenes. A la derecha, Itachi, de pie, con la mirada fija, cubierto de sangre. No el Itachi real, sino uno recreado con la precisión cruel de alguien que sabe exactamente dónde cortar para herir. A la izquierda, Naruto, de espaldas, alejándose sin volverse a mirar. Un poco más allá, Sakura, con lágrimas rodando por un rostro que parecía esperar un perdón que nunca llegó. Todo sucedía a la vez, en un mismo plano, como si Sasuke estuviera atrapado en un cuadro en movimiento donde cada pincelada era un recuerdo que él había tratado de enterrar. El Manheki brilló en sus ojos. Pero no para destruir, no para contraatacar. El suelo temblaba. La ilusión de Aname parecía a punto de colapsar, pero Aname, aún aferrada al cuerpo de Eulalia, no retrocedía. Su voz, rasposa como un vidrio roto, llenó el aire. No des un paso más, Uchiha, o me la llevo conmigo. Sus ojos ardían con un brillo enfermizo, y el brazo de Eulalia, rígido, se alzó como si fuera un títere en manos de su dueña. Una sombra espesa envolvió su silueta, formando una neblina que olía a polvo y sangre seca. Un solo movimiento tuyo, y su alma me acompañará al más allá, para siempre. Sasuke se detuvo. Su respiración era lenta, pero sus manos tensas traicionaban la calma que intentaba mostrar. En su cabeza, el tiempo parecía haberse reducido a gotas. Cada segundo que pasaba, Aname ganaba terreno dentro de Eulalia. El silencio se volvió insoportable. Entonces, Sasuke movió la mano, no hacia su espada, sino hacia el pequeño kunai que llevaba en la manga. Lo desenvainó con un chasquido seco y, sin dudar, lo colocó contra su propio cuello. Escúchame bien, dijo, con una voz grave que se filtró como acero en medio del miedo. Si tú te la llevas, yo también me voy. Apretó el filo contra su piel, lo suficiente para que una delgada línea roja apareciera. Aname sonrió con malicia. ¿No me amenazas, Uchiha? No, replicó él, sus ojos ardiendo con un manheki que parecía perforar hasta la médula. No es una amenaza, es una promesa. Su mirada se endureció más, y añadió. Tú quieres llevártela contigo para que nunca esté sola. Pero si me voy con ella, tú desapareces. No habrá ni cielo ni infierno para esconderte. Eulalia, atrapada dentro, escuchó esas palabras como si fueran campanadas a través de un muro. La imagen de Sasuke, dispuesto a morir antes que dejarla ir, golpeó su corazón con una fuerza que atravesó la oscuridad de Aname. ¡No! Su voz resonó desde lo profundo, temblorosa pero firme. Sasuke. Ese grito fue una grieta en la prisión mental. El control de Aname comenzó a tambalear. Las sombras que la envolvían se contrajeron, como si retrocedieran de un fuego invisible. El paisaje ilusorio del pueblo ardido empezó a disolverse, y por primera vez en todo el enfrentamiento, los ojos de Eulalia parpadearon con un brillo propio. No lo mires. No me ignores. Rugió Aname, pero ya era tarde. La grieta se abrió más, y la imagen que Sasuke proyectaba en su mente, ese jardín soleado, la mesa de madera, el cuaderno en blanco esperando palabras, se coló como un rayo de luz. Eulalia lo vio y sintió que su respiración volvía a ser suya. Las sombras se rompieron en 1000 fragmentos. Aname, debilitada, apareció frente a ellos no como la bestia retorcida que había sido, sino como la mujer que había amado y perdido demasiado. Las ruinas se llenaron de verde. Las cenizas se disolvieron en pétalos blancos. El humo fue reemplazado por el aroma a papel y tinta fresca. En medio de un jardín iluminado por un sol tibio, había una mesa de madera. Sobre ella, un cuaderno abierto, con páginas en blanco que solo esperaban palabras. Y allí, sentados, Sasuke y Eulalia, no la Eulalia oscura y tensa de ahora, sino aquella con una sonrisa suave, sosteniendo una pluma como si fuera una varita mágica capaz de crear mundos. Eulalia, la real, parpadeó. La visión atravesó el velo que Aname había tejido, clavándose en lo más profundo de su conciencia. No, susurró, y por primera vez desde que Aname había entrado en ella, su voz sonó sola. La imagen se repitió. 1, 2, 3 veces. Cada repetición era una grieta más en la prisión ilusoria. Aname, desde dentro, rugió. No mires eso. No lo escuches. Pero ya era tarde. Las manos de Eulalia temblaban. Su respiración se aceleró.
Y de pronto, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no eran de furia, sino de alivio. Yo, siempre quise, balbuceó, y las palabras se quebraron bajo el peso de lo que había callado durante años. Siempre quise que ese fuera nuestro final, no el otro. Ana me gritó, pero no fue un grito humano. Fue un rugido distorsionado que parecía venir de todas partes a la vez. Su sombra se deshizo en fragmentos, como si estuviera hecha de papel quemado que el viento arrancaba de golpe. En medio de ese caos, por primera vez, se reveló, no la figura monstruosa, sino la mujer que había sido, la madre que abrazaba a una niña en una noche de invierno, la que cantaba canciones para que pudiera dormir, la que había intentado protegerla aun cuando la vida le arrancaba todo. Sus ojos, antes rojos como brasas, ahora eran suaves y húmedos. Eulalia, lo siento tanto, susurró, y el dolor en su voz no era ilusión. El aura oscura se disipó como humo bajo la lluvia, y el vínculo forzado que mantenía unidas a madre e hija se rompió. Eulalia cayó hacia adelante, inconsciente. El anillo que llevaba en la mano se partió en dos con un sonido seco, como si en ese instante toda la historia que había arrastrado con él también se hubiera roto. Sasuke dio un paso y la sostuvo antes de que tocara el suelo. Su cuerpo estaba frío, pero ya no había sombra en su chakra. El pueblo ilusorio comenzó a desvanecerse. Solo quedó el viento, y el silencio. Aname se desvaneció. Solo quedó el viento, y el silencio. Eulalia permaneció en silencio por un largo rato, como si las palabras se le quedaran atascadas en la garganta. El eco de la pelea con Aname aún resonaba en su mente, junto con las imágenes de cada herida, cada mirada fría de Sasuke durante esos días. Finalmente, dio un paso al frente. Sus ojos, enrojecidos y húmedos, buscaron los de él como si temiera no encontrarlos. Su voz se quebró, lo siento, Sasuke. La tensión que cargaba en los hombros se derrumbó, y antes de que él pudiera reaccionar, Eulalia se aferró a él, escondiendo el rostro contra su pecho. Las lágrimas empapaban la tela oscura de su ropa, pero no se apartó. No debí dudar, no debí dejar que mi sombra decidiera por mí, sus palabras se ahogaban entre sollozos. Te pido perdón. Sasuke no respondió de inmediato. Sus manos, rígidas al principio, se relajaron hasta envolverla en un abrazo firme. En sus ojos, el Sharingan se desvaneció, dejando solo la oscuridad tranquila de su mirada. Está bien, dijo al fin, con voz grave pero serena. Lo acepto. El viento del bosque se llevó el último suspiro de tensión. Entre los árboles, las sombras se dispersaban como si el propio mundo hubiera decidido darles una tregua. Capítulo 20. Eulalia Akagane. El silencio del amanecer se filtraba por las cortinas, pintando la habitación con un gris suave que olía a madera y a té recién hecho. Eulalia abrió los ojos lentamente. No supo de inmediato dónde estaba. Lo primero que sintió fue el peso extraño en sus brazos, como si hubiera estado aferrándose a algo invisible durante toda la noche. La debilidad seguía ahí, pegada a su cuerpo como una sombra húmeda. Cada músculo parecía recordar lo que había ocurrido. Las manos frías de Aname, el eco de su voz, el peso de una oscuridad que no era suya y que casi la había arrastrado con ella. Giró la cabeza y, sobre la mesita junto a la cama, vio algo. Un cuaderno de tapas negras, gastado en las esquinas. Lo reconoció al instante. El de Sasuke. Con dedos temblorosos lo abrió. No había páginas llenas de informes, mapas o nombres como esperaba. Solo una frase, escrita con un trazo firme pero silencioso. No estoy aquí para salvarte. Estoy aquí para quedarme. Sintió que el aire se le escapaba de golpe, como si esa frase hubiera tocado un punto oculto que ni ella misma sabía que dolía. La leyó una vez. Y otra. Y otra, hasta que el papel se volvió borroso bajo sus ojos. En el pasillo, Sasuke estaba de pie, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada fija en algún punto que no existía. No entró. No interrumpió. Solo esperó. Eulalia dejó el cuaderno de Sasuke sobre la mesa. Lo acarició una última vez, y lo cerró. Luego, buscó en el cajón vacío de la mesita. Sacó un cuaderno en blanco, con tapas color crema y el olor limpio del papel nuevo. Se sentó, apoyó la pluma sobre la primera página y respiró hondo. No escribió sobre batallas pasadas, ni sobre pérdidas, ni sobre nombres que pesaban como lápidas. Escribió la primera línea de algo que aún no sabía cómo terminar, pero que por primera vez le pertenecía solo a ella. Sus palabras no eran perfectas. Algunas líneas se torcían. Pero cada trazo era suyo, libre de cualquier voz ajena. Ese día, el palacio no la vio como una doncella más. Los sirvientes la saludaron con un respeto nuevo, casi instintivo.
Las estancias que antes parecían cerradas a su paso se abrían. Las lámparas ardían con una luz más cálida cuando ella cruzaba, como si reconocieran en ella un fuego antiguo, uno que llevaba generaciones esperando volver a encenderse. No era una salvada. No era una víctima, era una heredera. Y, por primera vez, Eulalia Akagane empezó a creerlo. Al día siguiente el amanecer en la capital llegaba con un frío distinto al del bosque. Sasuke cruzó los muros internos del palacio de la corte imperial acompañado solo por el sonido de sus propios pasos. El lugar olía a incienso y a té recién servido, y a lo lejos ya se escuchaban murmullos de funcionarios y sirvientes iniciando el día. En una galería cubierta, Mao Mao lo esperaba, encorvada sobre una caja de madera que examinaba con una curiosidad casi infantil. «Llegas tarde», dijo sin mirarlo, abriendo la tapa para revelar frascos de colores inquietantes. «Pero justo a tiempo para algo interesante». Sasuke arqueó una ceja. «¿Veneno?» «Remedio, si se usa bien», corrigió ella con una sonrisa pícara. No estaban solos. Cerca, otros rostros que Sasuke no conocía lo observaban. Guardias con insignias diferentes, una cortesana de mirada astuta que apenas inclinó la cabeza al verlo, y un joven escriba que parecía más pendiente de él que de sus pergaminos. Antes de iniciar la misión, Hinsi los citó en una sala privada. El príncipe consorte, impecable como siempre, los recibió con esa sonrisa educada que nunca revelaba del todo lo que pensaba. «Sasuke, no esperaba verte tan pronto de nuevo». Sasuke no se sentó de inmediato. «Hubo un incidente antes de mi regreso», comenzó, eligiendo cada palabra. Eulalia fue tomada por una entidad hostil. Hubo un enfrentamiento. No mencionó los detalles de su pasado, ni la naturaleza exacta de Aname. La liberé. La entidad ya no representa una amenaza. Hinsi lo observó en silencio por un instante, evaluando. «Entiendo», respondió finalmente. «Y me alegra que ella esté a salvo». Mao Mao, que había permanecido en segundo plano, lo miró de reojo, como si sus instintos le dijeran que la historia era más profunda de lo que Sasuke estaba dispuesto a contar. Mao Mao levantó un segundo la vista para observarlo, sin decir nada. Sus ojos parecían medirlo. «Sasuke hizo lo mismo, algo», dijo Sasuke. Fue Hinsi quien rompió el silencio. «Un noble de la corte, Kounen, murió anoche. Los médicos lo atribuyen al alcohol, pero yo no lo creo». Sus dedos tamborilearon una vez sobre la madera. Kounen estaba en una reunión privada con su círculo más cercano. Murió antes de que amaneciera. ¿Un asesinato?, preguntó Sasuke. «Eso es lo que Mao Mao dijo», señalando a la joven, «va a averiguar». «No es seguro llamarlo así todavía», intervino ella, doblando el pergamino y acomodándolo en su regazo, «pero algo no encaja. He revisado los síntomas descritos y no son los típicos de una borrachera mortal». Hinsi se inclinó hacia Sasuke. «Necesito que la acompañes. No solo para su seguridad», añadió, con una mirada significativa, «sino para que todo avance más rápido. Este caso no puede alargarse». Sasuke entrecerró los ojos. «¿Por qué yo?». «Porque confío en que sabes cuándo hablar, y cuándo no», contestó Hinsi, con media sonrisa. Mao Mao suspiró como si aceptara a regañadientes la compañía. «Está bien. Pero no estorbes». Sasuke sonrió apenas, con esa expresión que no dejaba claro si era un acuerdo o una amenaza velada. No planeó hacerlo. Sin más palabras, Hinsi les entregó un sello oficial. Tendrán acceso a la residencia de Kounen y a sus registros privados. Partan de inmediato. Sasuke tomó el sello, y Mao Mao guardó el pergamino en una bolsa colgada a su cintura. Ambos salieron sin intercambiar más de 2 frases, pero ya estaba claro que, a partir de ese momento, sus caminos iban a entrelazarse.